De nuevo, tengan todos y todas muy buen día. Les habla Edison González, neuropsicólogo, y vamos a avanzar con este tema. ¿Cuál? El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y nos vamos. El TDAH es una condición diagnóstica cuya patología clínica hace parte del universo de los trastornos del neurodesarrollo y se clasifica a nivel conductual como un trastorno de la conducta externalizante. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón deficitario en el sistema atencional, la autorregulación motora y el control de impulsos inhibitorios. Esto significa que se presenta una expresión sintomática nuclear en una o varias de las siguientes áreas. Hay un déficit de atención, existe hiperactividad, existe también posiblemente impulsividad. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, nos indica una serie de criterios para tener en cuenta a la hora de diagnosticar esta patología. Estos criterios se presentan de forma alfabética, A, B, C, D, y vamos avanzando. En el criterio A nos dice el DSM-5, nos indica que debe existir un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere de forma directa en el funcionamiento de las actividades sociales y académicas. ¿Esto qué significa? Que esa conducta externalizante de la falla atencional, de la impulsividad y la hiperactividad tienen una incidencia directa en los entornos sociales y académicos donde el sujeto le cuesta ser funcional. Para el área de atención, el manual nos presenta 9 indicadores sintomáticos, de los cuales el paciente mínimo debe cumplir 6 para confirmar la presencia del déficit. Es así como de los 9 indicadores para inatención se deben cumplir de esos 9 mínimo 6 de 9 para decir esa condición está presente. Si la puntuación o el indicador está por debajo de 6 y cumple 3 de 9, 4 de 9 o 5 de 9, no se considera la presencia de esa condición diagnóstica, así tenga algunos síntomas, pero no reúne el grueso de síntomas para hacer la clasificación. Lo mismo pasa para el área de hiperactividad e impulsividad. Se presentan de nuevo 9 indicadores sintomáticos, igualmente deberá cumplir mínimo 6 de 9 para confirmar el diagnóstico. Todos los síntomas descritos en cada área deben haberse mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo. Esto significa que la expresión sintomática es totalmente atípica de acuerdo a la edad y nivel de escolarización. El criterio B nos dice que algunos síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad están presentes antes de los 12 años de edad. Y esto es muy importante, porque si una persona, un adolescente, a los 12 años, a los 13 años, empezaron los síntomas externalizantes de inatención, hiperactividad e impulsividad, pero durante los primeros 12 años de su vida estos síntomas no estaban, no se puede decir que tenga un trastorno por déficit de atención, así cumpla todos los síntomas y cumpla todos los criterios, pero si el criterio de edad no está presente, no es posible. Hay que indagar si esa conducta externalizante después de los 12 años obedece a un tema psicológico, a un tema de malestar emocional, o hay que indagar también si el joven ha estado incurriendo en el consumo de sustancias psicoactivas que detonen unas conductas externalizantes. El criterio C nos dice los síntomas deben estar presentes en mínimos 2 de 3 contextos. Puede que haya niños que el síntoma se exprese eventualmente en la casa y en el colegio, pero no se expresa en contextos sociales. Y viceversa, se presenta en contextos sociales y se presenta en el colegio, pero no se presenta en la casa. No se necesita que se presente en los 3, al menos en 2 se usa como un elemento criterio para decir posiblemente tenemos un TDAH. Criterio D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral, o reduce la calidad de los mismos. El criterio
Nos dice que los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explica mejor por un trastorno mental, por ejemplo, un trastorno del estado del ánimo, un trastorno de ansiedad, un trastorno disociativo, un trastorno de la personalidad, por intoxicación o por el consumo de sustancias psicoactivas. Estos criterios que van de la A hasta la E son fundamentales. Después que hemos confirmado efectivamente que existe un TDAH, tenemos que preguntarnos cuál. ¿Por qué? Porque en el mundo del TDAH hay tres tipos. El tipo 1 es un diagnóstico donde el niño o la niña es únicamente inatento. Su red atencional tiene fallas. No logra sostener su foco atencional durante periodos largos. No es capaz su cerebro de coger los estímulos relevantes o más importantes y discriminar los otros. Para un niño y una niña con déficit de atención, todos los estímulos que le provee el medio ambiente, todos son primarios. No hay una clasificación del primario y del secundario, todos son importantes. Por eso se está distrayendo y el foco atencional apunta a diferentes direcciones. Cuando ese diagnóstico está presente, pero no hay impulsividad y no hay hiperactividad, decimos que es un TDAH tipo 1, solo son inatentos. Pero también está el TDAH tipo 2, donde esos niños efectivamente sí son capaces de concentrarse, pero se les dificulta tener el control de impulsos y la hiperactividad. Por tanto, son impulsivos e hiperactivos. Decimos que es un TDAH tipo 2. Y un último TDAH es el mixto o el combinado, donde estos niños tienen las tres condiciones. Son hiperactivos e impulsivos y son igualmente inatentos. Ya tenemos el diagnóstico de TDAH, ya hemos confirmado el tipo de TDAH. Ahora tenemos que preguntarnos la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La intensidad sintomática del trastorno. Y nos damos cuenta por el nivel de disfuncionalidad de acuerdo a los contextos. Tenemos así que hay un TDAH que puede ser leve, otro que puede ser moderado, otro que puede ser grave. Un ejemplo de diagnóstico: trastorno por déficit de atención mixto grave. Ese es un diagnóstico. Otro puede ser trastorno por déficit de atención tipo 2 moderado. O el otro puede ser un trastorno por déficit de atención leve. Son diferentes diagnósticos que se pueden barajar en la experiencia del TDAH. Muy bien, vamos a recapitular. Ya diagnosticamos, ya sabemos cuál es el tipo del TDAH, ya sabemos la gravedad y falta un cuarto paso. Tenemos que preguntarnos si existe una comorbilidad. ¿Y eso qué es? Un trastorno que se asocie al trastorno principal. Por ejemplo, hablemos que existe una comorbilidad con algún trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que van a haber niños o niñas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad asociado a un trastorno del espectro autista, o un trastorno del espectro autista asociado a un TDAH, o un niño con TDAH asociado a un trastorno motor, a un trastorno del lenguaje, a un trastorno específico del aprendizaje que tiene unas singularidades donde puede haber dislexia, disgrafía o discalculia, o un trastorno del desarrollo de la inteligencia. Son diferentes patologías clínicas. Interesante. Comorbilidades. Volvemos con el ejemplo. Diagnóstico: trastorno por déficit de atención tipo 2 grave con una comorbilidad en un trastorno del lenguaje, que puede ser expresivo o comprensivo. ¿Qué cosa? El trastorno del lenguaje. Por eso es importante particularizar el diagnóstico y llegar a lo más profundo de ese diagnóstico, porque eso nos permite a nosotros hacer la mejor intervención sobre el síntoma. Un ejemplo: si nosotros diagnosticamos TDAH tipo 1, en la neuroterapia y en el acompañamiento conductual, pues no vamos a trabajar nada que tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad, porque eso no está en déficit. Ahora, al contrario, si existen buenos sistemas atencionales, pero hay fallas de la hiperactividad y la impulsividad, o sea que es un TDAH tipo 2, yo no voy a trabajar en la terapia temas de atención, porque el grueso del problema está en el tipo 2.
impulsivos e hiperactivos. Y también con el tema de la gravedad. Si yo sé que tengo un TDAH mixto grave, es muy probable que con este niño no funcionen perfectamente las terapias no farmacológicas. Eso significa toda la terapia de acompañamiento conductual, toda la dieta de eliminación, todo el tema de la neuroestimulación. Se va a necesitar en algunos casos el tema de acompañamiento farmacológico, es indispensable. Van a haber casos donde hay un TDAH leve o uno moderado, donde no siempre se va a necesitar el consumo de medicamentos, porque el niño o la niña es capaz, a través de la intervención multidisciplinaria, avanzar con un pronóstico bastante positivo. ¿Ok? Este fue el resumen para TDAH. Es así como nos vemos en el próximo video, porque vamos a hablar de trastorno del espectro autista. Y nos vamos.